a ellas. Ok, entonces dejen compartir. Muy bien. Entonces, bueno, ya Paolo nos dijo un poco de Foucault. Foucault nació en 1926, murió en el 84, murió de SIDA. Él era homosexual y justamente su homosexualidad va a ser clave para mucho de su análisis, ¿sí? Él era de una familia de médicos y como muchos de nosotros decepcionamos a nuestros padres cuando elegimos una carrera diferente a la que domina en la familia, ¿no? Él desde chico, pues consideremos si nació en el 26, le tocó ser adolescente durante la Segunda Guerra Mundial, ser adulto joven también en este periodo de la posguerra, en donde se, luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue el, digamos, el bloque capitalista, en estos países del bloque capitalista, se comenzó a poner la, la cultura norteamericana como el ideal, ¿sí? O sea, en ese momento, bueno, ya queda Estados Unidos como el líder de ese bloque y se comienza a promover ese tipo de sociedad como el ideal. Y la sociedad norteamericana de posguerra tiene características muy heteronormativas, digamos, era la clásica familia nuclear donde el padre trabajaba, la madre se quedaba en casa, niño, niña, etcétera, ¿no? Entonces, Foucault, al ser homosexual, comienza a, a cuestionarse todas las cuestiones de lo que significa ser anormal, ser una minoría, ser excluido. Sí, y esto pues va a ir determinando toda su reflexión a lo largo de su carrera académica. Eh, Él va a estudiar también en la Escuela Normal Superior de París, que es donde va a conocer al Tusser, donde va a conocer a Bourdieu, va a conocer a Barthes, va a conocer a Derrida. Todos estos señores, les digo, a fin de cuentas, convivían, intercambiaban ideas, en algunas cosas estaban de acuerdo, en otras no, pero a fin de cuentas se vieron influenciados unos con otros. Entonces, por eso es posible que ustedes detecten que muchos de los conceptos se parecen en contenido y nada más el nombre que les dan es un poco distinto. Entonces, bueno, eh, Foucault, y ahorita lo mencionaba Paolo, ¿no? Estos historiadores, filósofos, sociólogos, sí, realmente todos estos señores eran un poco de todo. Eh, Foucault se considera historiador y filósofo, sobre todo, y como filósofo, él se va a basar mucho en Heidegger y en Nietzsche. Y siguiendo a Nietzsche, que declaró que Dios había muerto, Foucault va a decir que el hombre ha muerto. ¿Sí? Esta frase se identifica con el pensamiento de Foucault en el sentido de que él dice, no deberíamos estar analizando al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es más que un sujeto constituido por las estructuras. Entonces hay que analizar cómo las estructuras van constituyendo a los individuos. Sí, entonces esta frase tiene más el sentido ese de el análisis no debería estar centrado en el hombre, sino en las estructuras. Y bueno, él va a seguir el método genealógico, un método en donde va a cuestionar, aquí en su faceta de historiador, él va a cuestionar cómo se presenta la historia. Sí, él va a decir, la historia no es lineal ni es cierta. A fin de cuentas, la historia nos presenta ciertas verdades entre comillas, ¿de quiénes? De los más poderosos, de los que resultaron victoriosos para decir su verdad. Y en la historia se puede ver, si uno la analiza más allá de lo que se nos vende como la historia, uno puede encontrar todas las luchas de conocimientos que estuvieron detrás.
Sí, entonces dice, hay muchos hechos históricos que quedan ignorados por la historia oficial. Y bueno, eso supongo que todos nos hemos cuestionado en algún momento cuando nos enseñan eh, historia de México, por qué ciertos personajes nos los venden como héroes, por qué otros no. Y luego nos topamos con otra clase a lo mejor en la universidad, no sé si ustedes ya llevaron Cultura y Sociedad Mexicana y yo ahí suelo invitar a mis alumnos a eso, a que cuestionen el por qué, o sea, el por qué, en qué momento se empieza a postular a un personaje como el héroe, por qué, qué dice de ese momento histórico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta idea de que no hay una historia, sino de que hay muchas historias y nada más una es la que se establece como verdad, silenciando a muchas otras. A través de este método genealógico también, él revisa cómo se constituye un conocimiento, un discurso o un dominio sobre los objetos que son sujetos. Ahorita lo explicó muy bien Paolo, cómo el sujeto realmente se convierte en objeto de diferentes instituciones, ¿no? Y esto es muy similar a la idea de deconstrucción de Derrida, ¿sí? Esto de ir como que hacia atrás, viendo de dónde surge algo que después se establece como lo natural, lo normal. Eh, y a través de este método, bueno, pues busca develar justamente el sistema de pensamiento, eh, cómo se va estableciendo una forma de racionalidad que determina ciertas ideas, ciertas prácticas y que no es algo de la humanidad, sino que a fin de cuentas los sistemas de pensamiento, las verdades, las normalidades van a variar dependiendo de los contextos geográficos e históricos. Eh, Ahorita, en la actualidad, pues claro, Foucault murió en los 80 y me pregunto qué diría si hubiera visto cómo está el mundo global actualmente, ¿no? Ahorita que tenemos tanto acceso a través de Internet a la forma de pensar de otras sociedades, de otras culturas, y que como que se ha estado generando un, un discurso que puede tener impacto más allá del contexto en donde surge. Sin embargo, bueno, hasta el momento en el que él vivió, pues sí veía que había unos límites muy determinados de acuerdo a los contextos geográficos e históricos, ¿no? Lo que es verdad ahorita con respecto, o lo que es normal con respecto a justamente a la sexualidad, ahorita en la sociedad mexicana es distinto a lo que se consideraba en la misma sociedad mexicana de inicios del siglo XX o a lo que se consideraba en el territorio que es México y que todavía no era ni siquiera considerado México en el siglo XIV. ¿Sí? Entonces, claro, va cambiando esa normalidad, esa verdad. eh, Esos discursos que dominan las prácticas. Bueno, a través de este método también eh, dice que se puede identificar cómo cada sociedad y cultura define a sus anormales y a sus desviados. ¿Por qué? Porque lo que sí dice es que todas las sociedades en todos los momentos históricos han actuado para segregar a ciertos grupos. Siempre va a haber anormales, siempre va a haber desviados. Y eso los pone la sociedad, no es porque en esencia haya personas que sean anormales o desviadas, porque en esencia nadie es normal ni no desviado, ¿sí? Sino que esas son categorías sociales. Las sociedades van definiendo y esos anormales y esos desviados van a relacionarse con los sistemas disciplinarios de cada sociedad. Entonces, bueno, en esta idea del saber y el poder y la verdad, todo está relacionado, ¿sí? Él identifica el saber con la razón, pero con esta razón que Adorno y Horkheimer mencionaban que era una razón instrumental. De nuevo, si volvemos desde el iluminismo, desde la ilustración, cuando se empieza a, a buscar zafarse
de ese dominio de la verdad revelada por Dios, te dicen, bueno, no, la razón es lo que va a liberar al hombre, al ser humano. Ok. Entonces, con esa idea va surgiendo el capitalismo y se va presentando una mayor división eh, en clases sociales y también en la situación, en la forma de vida de las personas. Y, y los marxistas, como Adorno y Horkheimer, alcanzan a identificar que, bueno, la razón realmente fue una razón instrumental, una razón que fue utilizada por una clase dominante. ¿Para qué? Para explotar a otros. Entonces, en este mismo sentido, algo muy similar identifica Foucault, ¿sí? Que dice, bueno, el saber, la razón, no son más que discursos específicos de ciertas áreas de conocimiento que van definiendo las dicotomías de lo que es normal, de lo que es verdad, de lo que es bueno, contra lo opuesto. ¿Y cómo las va definiendo? Pues va a definirlas de acuerdo a lo que les sirve a aquellos que ejercen más poder. Y entonces, todos los discursos que surgen en la biología, en la medicina, en las ingenierías, en la sociología, en, en todas las diferentes áreas del conocimiento, van a ir siendo utilizadas por aquellos que tienen mayores posibilidades de ejercer el poder para seguir dominando a los que no tienen todas esas posibilidades, para ir definiendo a sus anormales. Les digo, él habla de que todos son relaciones de poder, que el poder se ejerce y que donde hay poder siempre va a haber resistencia a ese poder, ¿sí? Y esa resistencia, pues van a ser las contraconductas, eh, lo que no entra en esa normalidad. Sin embargo, aquellos que tienen la capacidad de ejercer más poder, que tienen el dominio sobre el saber y sobre la razón, van a establecer su régimen de verdad. Todos estos estructuralistas y postestructuralistas van a negar que existe una verdad. ¿Sí? No, no hay una verdad. Mm, Antes creían que la verdad la daba Dios, ahorita cuestionamos eso, ¿sí? O sea, todos estos señores cuestionan la existencia de un Dios, entonces se cuestiona la verdad. Lo que hay es un régimen de verdad. Y este lo impone quien ejerce más poder y lo impone a través de los discursos. En la actualidad, bueno, los medios de comunicación son una de las herramientas básicas para establecer un régimen de verdad, ¿sí? Va conformando las subjetividades, va dispersando esos discursos que dicen que es lo normal y que es lo anormal. Y, y de nuevo, a lo mejor en la época que vivió Foucault, pues los principales medios de comunicación eran eh, el periódico, la televisión, el radio, el cine, el teatro, y era mucho más sencillo que ciertos grupos dominaran esos medios y pudieran imponer su verdad. Actualmente, con el Internet y con las redes sociales, nos estamos dando cuenta, en el contexto incluso que estamos viviendo de pandemia, cómo ha habido discursos muy fuertes, contrastantes, ¿no? O sea, hay, hay, hay discursos que comienzan a circular y se van haciendo lo que ahora decimos virales, sin ningún fundamento, pero pueden llegar a realmente establecerse como verdades para mucha gente o en sectores amplios de determinadas sociedades. Eh, Ahora, ¿cómo se aseguran aquellos que ejercen más poder de que los que ejercen menos sigan ahí? Pues a través del sistema disciplinario, ¿sí? Que es el que pone los límites entre lo normal y lo anormal. Foucault básicamente se enfocó en estudiar la sociedad disciplinaria. Él identifica que históricamente en Europa, pues empezó con la sociedad soberana, en donde, bueno, había un soberano, ¿no? Los reyes, los emperadores, que en el soberano estaba todo acumulado, todo el poder. Ahí sí.
ese soberano tenía la capacidad de disponer sobre las vidas de todos los súbditos. Él podía decir, a este mátenlo, a este mándenlo a la hoguera, a este tenía el poder sobre la vida de los demás. Entonces él podía definir a su gusto quiénes eran los anormales y quiénes eran los normales. Cuando se pasa a las sociedades democráticas, se convierten en sociedades disciplinarias, y en donde, bueno, si se supone que ya hay una democracia, ya no puede haber un solo ente que tenga toda la capacidad de ejercer todo el poder. Entonces, pues bueno, debe de ir adiestrándose a los individuos para que solitos sepan que están siendo vigilados y que si no acatan las reglas de lo que determinada sociedad define como normal y anormal, como bueno y malo, como legal y ilegal, entonces pues va a ser castigado. Y para analizar estas sociedades disciplinarias, pues él habla del panóptico. El panóptico es aquella torrecita que hay en las cárceles que permite ver a todo alrededor y que no necesariamente debe de haber alguien viéndolos a todos, pero todos los que son los recluidos deben de saber que en cualquier momento pueden ser observados y pueden ser castigados si no acatan las reglas, ¿no? Entonces, esta idea de panóptico, Foucault dice que aplica a las sociedades disciplinarias. Nosotros, piénsenlo, eh, si vamos, no sé, por la calle esta de Ixa y vemos el semáforo que se pone en amarillo. Si no vemos a nadie alrededor, a lo mejor le damos, pisamos el acelerador y nos lo pasamos en rojo. Pero si vemos que está el tránsito ahí, bueno, ya ahorita no sé, ya ahorita creo que hay mucha gente que incluso le vale la autoridad, ¿no? Pero supongamos que todas son un poco más conscientes de las figuras de autoridad y si ven el tránsito dicen, no, bueno, me voy a parar. ¿Por qué? Porque si no me paro, entonces me va a detener, me va a poner una multa, o sea, va a haber un castigo. Entonces, esta es la idea del panóptico, que todos en las sociedades contemporáneas eh, tenemos como que impregnadas esas ideas de que estamos siendo vigilados, pero si no sabemos que no somos vigilados, podemos romper las reglas. ¿Por qué? Porque es como que parte de nuestra naturaleza. Eh, ok, estas autoridades en las sociedades disciplinarias, perdón, siempre va a haber figuras de autoridad. ¿Qué les digo? Ahorita podríamos cuestionar qué tan efectivas son esas figuras de autoridad en la sociedad mexicana, pero aún si dudamos de su efectividad, existen. En figura están. ¿Sí? Tenemos figuras de autoridad y puede haber autoridad que tiene su autoridad por cuestiones legales, como la policía, como, no sé, los jueces en los juzgados, y hay otros que tienen un poder pastoral, ¿sí? Esta figura la toma Foucault de nuevo de las sociedades de la Edad Media, en donde la verdad de Dios era revelada solamente a los pastores, a los sacerdotes, y entonces los feligreses pues consideraban que lo que dijera el padre, lo que dijera el pastor, era lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque a él se le había revelado por parte de Dios esa verdad. Entonces, actualmente el poder pastoral lo tienen, dice Foucault, los profesores, los médicos, cualquier tipo de médico, los psicólogos, ¿sí? Donde uno sabe que esa figura, que uno le debe de responder a esa figura en contextos determinados. Si ustedes se sienten mal físicamente y van a un médico, pues saben que le tienen que decir al médico, o sea, le tienen que responder las preguntas que les haga sobre sus síntomas, porque si no, ese médico no puede diagnosticarlos. A lo mejor si les pregunta sobre su vida privada o sobre su ideología, pues no tienen por qué responder porque no es el contexto, pero no pueden ir a una consulta médica y luego no decirle sus síntomas, ¿sí? Y igual, en la escuela.
si ustedes están como estudiantes, ustedes voluntariamente están como estudiantes y un profesor le dice, bueno, ok, por favor, ¿puedes responder esta pregunta? Y se niegan, pues entonces de nuevo, o sea, no están jugando el papel y se está rompiendo el sentido de su existencia ahí. En el caso de, todavía obviamente existe también un poder pastoral como tal. Si ustedes van a la iglesia a confesarse y llegan cuando les toca ir con el sacerdote y no le quieren decir nada, pues entonces, ¿cuál es el sentido de que estén ahí? ¿Sí? Entonces, hay ciertas figuras que tienen su poder pastoral por leyes y otras por cuestiones contextuales en situaciones así cívicas, ¿no? Entonces, médicos, psicólogos, policía, profesores, incluso los rostros mediáticos, los reporteros. Yo he estado viendo las noticias de estos días que inició la vacunación aquí en Juárez y hay muchos videos circulando, ¿no? Donde reporteros, no sé, de los periódicos locales les preguntan a los adultos mayores que, ¿y cómo le fue? ¿Y por qué? Y les responden. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es como una figura de poder pastoral, esta figura del representante de los medios de comunicación. Eh, y en las sociedades disciplinarias, a través de estas autoridades, se va regulando la vida y el cuerpo para la productividad en esos espacios determinados. Les digo, el punto es que si ustedes van a un contexto determinado y no se someten a esas figuras, pues entonces, ¿para qué están yendo? ¿Sí? Uno mismo se va poniendo en los contextos y uno mismo tiene que asumir, pues, ese ese sometimiento a esa autoridad en ese contexto determinado. Y bueno, ahí de nuevo surge la escuela como este modelo que va inculcando desde la niñez la disciplina. ¿Sí? Y es de nuevo lo que Althusser ve en los aparatos ideológicos del Estado, lo que Bourdieu también menciona. Foucault ya cuando estaba, o sea, ya entrados los 80s, poco antes de que falleciera, él comenzó a analizar los cambios que estaba viendo en las sociedades, ¿no? De esa época. Y él notó que ya no se estaba dejando como tal la sociedad disciplinaria, pero estaba evolucionándose a unas sociedades de control en donde ya ni siquiera necesitábamos autoridades para nosotros mismos controlarnos, nosotros mismos dominarnos en el contexto social. Y esto lo va a manejar mucho más de luz y nosotros vamos a tener una clase sobre de luz y las sociedades de control, ¿sí? Entonces, ese tema lo vamos a ver en otra sesión. Y lo de la biopolítica que tiene que ver con estas sociedades de control lo vamos a ver en la siguiente sesión de Foucault, que tiene mucho que ver con estas cuestiones de la sexualidad, del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita centrados aquí en la cuestión de la sociedad disciplinaria. Mm, vamos a ver este video. Voy a poner aquí el link. Ay, no es cierto. Y en sí como que el cambio de las diapositivas. ¿Los demás sí la vieron? A lo mejor nada más es mi Teams. Ah, maestra, No, yo no. tampoco pude. Pensé que sí había salido, maestra. Sí. No, o sea, se quedó así como en el PowerPoint abierto, pero no avanzaba la presentación. Ah, maestra, yo según sí le estaba cambiando, una disculpa. No te preocupes, no te preocupes, sí vi que la traías. De todos modos, si nos la puedes compartir ahí en el chat para tener ahí como que el material de apoyo por si alguien quiere regresar a él. Sí, maestra, ahí lo Ok, subo. muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias, Andrea. Nos diste un muy buen resumen de lo que presentaba ahí la lectura. Si se fijaron, esa lectura es una tesis de una eh, estudiante de filosofía, creo que era. Y me gusta esa lectura para presentar estos temas porque es como que muy puntual, va siendo muy puntual y a veces los textos
sobre biopolítica referentes a Foucault suelen ser más reborujados. Entonces, bueno, pero pueden investigar, hay muchísimo material al respecto. Entonces, estábamos en Foucault parte, lo habíamos visto la vez pasada, él detecta que hay tres modelos de sociedades, ¿sí? La sociedad del soberano, que es aquella, digamos, hasta de la Edad Media, de la época feudal, en donde había un rey y el rey tenía a su disposición la vida de todos sus súbditos y precisamente así es como ejercía él el poder, ¿no? O hacen lo que yo digo o los mato. Cuando se pasa a la modernidad, a este tipo de sociedad que va surgiendo con la revolución industrial, se pasa a una sociedad disciplinaria en donde se habla de democracia. Ya no hay un individuo que tenga el poder sobre la vida de todos los demás, o sea, que permita realmente por su decisión hacer que los demás vivan o mueran, sino que el poder se va distribuyendo en instituciones, que las instituciones son las encargadas de ir definiendo quién es el normal, quién es el anormal, quién está dentro de la legalidad, quién no, quién es sano, quién es enfermo, y los que no son parte de esa normalidad, pues entonces la misma sociedad presiona para que sean aislados, sean eh, reformados y después vuelvan a entrar o a incorporarse a la sociedad, es lo que mencionaba Andrea, ¿no? En algunos casos, algunas personas ya no pueden ser incorporadas de nuevo y entonces se quedan aisladas, pero en general se busca que esos anormales sean reformados y se puedan integrar. ¿Por qué? De nuevo, porque una sociedad capitalista requiere mano de obra, requiere fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, requerimos que los individuos vuelvan a ser productivos, pero solamente son productivos si son normales, normales, así, entre todas las comillas, que implican ajustarse a, a ese modelo de individuo que sirve al sistema. Entonces, bueno, la sociedad disciplinaria sería la sociedad en la que estamos viviendo. Sin embargo, se va pasando, ya nuestra sociedad tiene características de sociedad disciplinaria y características de sociedad de control, que es ese siguiente modelo que alcanza a detectar Foucault, aunque ya no lo desarrolló de manera completa, porque pues él mismo falleció en los 80, pero va dejando algunos elementos que después van a ser retomados por otro colega de él, por Deleuze. Y unos de esos elementos tienen que ver con estos conceptos de biopolítica y biopoder que comenzó a desarrollar Foucault todavía en sus últimos años de vida. Entonces, en la sociedad disciplinaria, lo que se hace es regular la vida y el cuerpo de los individuos para la productividad, ¿sí? Pero la productividad pues se da en espacios determinados: la fábrica, la oficina, la escuela. Entonces, hay espacios determinados en donde el ser humano se integra y realiza una actividad productiva. Entonces, mientras está en esos contextos, en esos espacios cerrados, todo lo que hace es regulado eh, por, por ese panóptico, por esa figura en que nosotros sabemos cuáles son las reglas ahí y nosotros sabemos que alguien nos puede estar vigilando y que si no actuamos de la manera en que se nos dice que actuemos, vamos a recibir un castigo. Entonces, uno hasta cierto punto se autorregula, pero es porque sabemos que existe dentro de ese espacio algo que nos vigila. Entonces, bueno, son espacios determinados. Eh, Nosotros sabemos que para seguir obteniendo para seguir teniendo nuestra libertad en este tipo de sociedad, debemos de ser normales. Si somos anormales, nos vemos propensos a que se nos señale, se nos aísle o simplemente no se nos dé acceso a ciertos beneficios de la sociedad. Entonces, por eso siempre tratamos de ser normales. Eh, este panóptico, esta idea de que alguien nos vigila, pues simplemente
nos vuelve objetos, ¿sí? O sea, todos los sujetos nos volvemos objetos de algo que nos vigila y por eso les digo, nos autorregulamos. Básicamente buscamos no ser objeto de castigos, no ser objeto de aislamiento. Habíamos dicho también que quienes actúan como autoridades, pues van siendo ahora los médicos, los psicólogos, los policías, los profesores, todos aquellos que en cada contexto tienen como que una jerarquía superior y que nos dicen, nos marcan qué es lo correcto o lo incorrecto en ese contexto determinado. Pero entonces es la idea de que nos movemos en contextos. Sin embargo, poco a poco se ha ido pasando a un tipo de control que va más allá de un espacio determinado. Sí, esto se hace a través de la biopolítica y el biopoder, en donde ya se regula el cuerpo de los seres humanos a través de estos dispositivos de la sexualidad. Sí, o sea, ya no está limitado a cómo actuamos dentro de un espacio específico, sino que ya hay controles sobre el cuerpo social, es decir, sobre los cuerpos de todos los que integran una sociedad. Y esto es justamente a través del control de la natalidad, de, del control del estado civil, o sea, nos volvemos números, nos volvemos cuántos son solteros, cuántos son casados, cuántos hijos tuvieron, cuántos hijos no tuvieron, eh, si están enfermos, si están sanos, cuánto miden, cuánto pesan, qué enfermedades tienen, y todo va quedando registrado. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones del cuerpo humano tienen implicaciones, tienen repercusiones en el sistema productivo. ¿Sí? Entonces, la idea es, a través de la biopolítica, del biopoder, generar cuerpos dóciles, cuerpos productivos para el sistema. Ahora, esto no necesariamente significa que nos quieran tener muy sanos, porque a fin de cuentas toda la industria farmacéutica y todo el sector médico, pues se nutre de la enfermedad, ¿no? Pero a fin de cuentas, incluso enfermos, somos productivos si entramos en en este régimen de la biopolítica. O sea, si vamos a un hospital, estamos siendo productivos, nuestro cuerpo está siendo productivo para el sistema. El hecho de que estemos enfermos, de que tengamos presión alta, diabetes, obesidad, qué sé yo, estamos siendo productivos para una parte del sistema, ¿sí? El hecho de que vaya una pareja a control de natalidad, está siendo productivo y está siendo controlado. Entonces, todo esto son formas que van más allá de la fábrica, la escuela, eh, el hospital. Ya es una forma de control de toda la sociedad. Foucault, lo mencionó también Andrea, manejó tres figuras para analizar qué era lo que en las sociedades modernas se identificaba como normal y anormal en el contexto de la sexualidad. Entonces, él detecta la, la única figura normalizada es la pareja malthusiana, es decir, la pareja heterosexual monogámica que se forma para la reproducción. La reproducción, el hecho de tener hijos, es la forma en que se va reproduciendo el sistema. Entonces, eso es clave. Sin embargo, la sexualidad utilizada por el simple placer no es tan rentable para el sistema. Entonces, por eso, la mujer histérica, el niño masturbador, los perversos son considerados anormales. ¿Sí? Esas figuras deben de ser eh, controladas, deben de ser amaestradas, no es la palabra, como, eh, pues sí, o sea, como metidas en cintura. La mujer histérica, ¿qué creen que se refiere?
a una mujer que siente placer por el sexo, ¿sí? O sea, una mujer que tiene orgasmos la identificaban al inicio del siglo XIX como una mujer que entraba en histeria. Entonces era considerada loca. Entonces, no, una mujer que siente placer no es algo bueno. Un niño que se masturba, no, eso no es algo bueno. Personas que buscan más allá o que exploran más allá de lo que es la reproducción monogámica heterosexual, eso es algo perverso, eso no es bueno. ¿Sí? Entonces, todas esas otras formas, expresiones de sexualidad que entran fuera, o más bien que caen fuera de la reproducción, no son útiles para el sistema, deben de ser consideradas anormales, deben de ser algo que se indique como, como una enfermedad, como algo que debe de causar vergüenza. Entonces, bueno, vamos a ver, bueno, antes de entrar a esto, de ver el video, quisiera que me dijeran ustedes, digo, es bastante, bastante obvio a lo mejor, pero ¿qué idea tienen ustedes del matrimonio actualmente, ubicados ahorita, en la actualidad? ¿Qué idea tienen del matrimonio en la sociedad mexicana? ¿Qué es lo que se promueve? ¿Para qué se promueve el matrimonio? ¿Qué es la idea que nos inculcan desde niños? No, no, no lo digo ustedes como estudiantes de sociología que ya tienen una visión mucho más crítica, sino que es lo que detectan que se dice en la sociedad, para qué sirve el matrimonio o cuál es el objetivo del matrimonio o quién se debe de casar con quién, por qué razón. A ver, unas dos, tres personas que comenten, por favor, Maestra, podría ser para, pues, formar una familia. para formar una familia. ¿Y eso por qué se presenta como algo deseable? Pues yo lo veo porque seguimos como que si formas una familia, tienes hijos, pues estás siendo productivo para el capitalismo, maestra. No, sí, 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 pero la sociedad obviamente no dice que hay que casarse para ser productivos para el sistema. La sociedad porque dice que es algo a lo que debemos de aspirar. ¿Edna? Pues de entrada está este abanderado, ¿no? Esta idea de, yo recuerdo que la idea que siembran normalmente es que vas a hacer cuando estés grande, tienes que tener descendencia, luego vas a vivir ¿cómo se dice? Sí, pues una soledad muy grande si no te casas, si no tienes hijos. Es el discurso que más he escuchado pues, en los círculos más que nada que me he movido, ¿no? Exacto, la cuestión de que uno no puede ser feliz si no está en pareja, si no tiene hijos. ¿Qué otro elemento detectan en el discurso social del por qué se promueve el matrimonio como una meta social? ¿O para qué se casa la gente? Digo, a fin de cuentas, ya ahorita también se puede tener hijos fuera del matrimonio. O sea, ¿por qué se sigue como que casando la gente? ¿Con qué objetivo? Sí, Paola. Pues existen personas que lo hacen por el propósito de mejorar su situación socioeconómica. ¿Eh? Típicamente, ¿quiénes son? Pues depende de la situación, pero en una sociedad patriarcal donde el hombre tiene que ser el cuidador y el proveedor, pues las mujeres buscan en una sociedad patriarcal un hombre de una clase más alta para mejorar su clase social. Ok. Eh, Fíjense, otro elemento. Estoy de acuerdo con lo que dice Paolo, que todavía se ve, ¿no? Podemos, las mujeres que estamos aquí, estar en contra de esa idea, pero a fin de cuentas sigue habiendo sectores sociales en donde las mujeres buscan, pues, que un hombre les permita a través del matrimonio a lo mejor escalar o que les dé seguridad económica o simplemente seguridad social. Muchas mujeres tienen que escapar situaciones familiares y la forma es a través del matrimonio. Ahora, otra cuestión
que detecta Foucault, y de hecho va muy relacionada a esto de la sexualidad. En el momento en el que la única forma permitida, normal, de tener sexo es en una pareja heterosexual que se reproduzca, pues entonces las personas es como que otro impulso, ¿no? O sea, bueno, pues entonces me voy a casar. En la sociedad mexicana, todavía hasta a lo mejor la generación de nuestros abuelos, sobre todo a las mujeres, pues era la idea de llegar virgen al matrimonio. Entonces, o te casas o nunca vas a experimentar tu sexualidad. Era otra forma de controlar a través de la sexualidad, de esa idea de sexualidad, el hecho de dirigir a las personas a que se casen para que se reproduzcan. ¿Sí? Y que eso, pues, a fin de cuentas, es lo que le interesa y nutre el sistema capitalista.